Hola gente, hoy quiero hablar sobre un sitio web llamado Camel. Esta página permite a los usuarios ver el historial completo en una gráfica de todos los precios que ha tenido un producto durante el tiempo. Ya sé que puedes guardar los productos en las cestas y Amazon te irá mandando notificaciones cuando el precio cambie, pero me parece que esto es mucho más completo, ya que puedes ver todo el historial de precios. Llevo unos 7 años usándolo. Me lo comentó un amigo y desde entonces siempre he ido guardando cosas que compro con frecuencia. Quizá existan métodos mejores. Si es así, por favor haznos saber ese método. Y bueno, usar esto es bastante sencillo. De hecho, no necesitáis ni registraros si solo queréis ver el historial de precios. Para lo único que sí necesitaréis introducir un correo es en caso de que queráis tener notificaciones cuando un producto baje de precio. Bueno, y como veis, aquí estamos ya dentro de mi perfil. Y esto de aquí sería mis avisos recientes. Entonces, básicamente me meto en Amazon. A ver, tengo que buscar en Amazon UK porque vivo en Inglaterra. Pero esto aplica igual para cualquier país. Bueno, ahora busco algo que quiera comprar en este momento. Por ejemplo, este aceite que lo tengo en la cesta. Este aceite para el coche tiene un precio de 35 libras y estoy esperando a que baje. Pero como ya me hace falta, pues posiblemente lo compre ahora. Aún así, no es un mal precio, ya que este aceite suele estar más caro. Pero a lo que vengo con esto es que, como es un aceite que uso en mi coche y siempre es el mismo, entonces podríamos guardar esto en Camel para que nos mande una notificación cuando el precio se encuentre en su mínimo o cuando tenga un precio bajo que nos compense comprarlo y guardarlo si vamos a necesitarlo más adelante. Para ello, copiamos el link de Amazon y lo pegamos en la página de Camel. Por cierto, además de esto, también podemos buscar directamente un producto en la página de Camel. Aunque yo generalmente lo busco en Amazon y luego lo guardo en Camel. Y como veis, una vez pegado el link, tenemos el producto con el precio actual. Pero si bajamos, podemos ver todo el historial de los precios que ha tenido. Si os fijáis, ahora mismo está en 35 euros o libras. Pero es que ha llegado a estar en 18 y yo generalmente lo compro sobre 27. ¿Y por qué? Pues porque antes de necesitarlo lo pongo en alerta, ya que es algo que puedo estimar más o menos cuando lo voy a necesitar. En este caso este aceite no lo tenía en alerta, pero ahora iréis viéndolo todo. Para guardarlo, escribimos el precio deseable en drops to, que significa algo así como cae o baja hasta, y escribimos el precio que queramos. Es decir, que si ponemos 30, que parece ser el precio intermedio y el que me parece razonable pagar, cuando presionamos track, a partir de ahora, cuando el precio sea inferior o igual a 30, recibiré una notificación en mi correo diciendo que el precio ha bajado. Bueno, os lo voy a enseñar en mi correo. Como veis aquí, tenemos una alerta y aquí tenemos otra. Vale, pues si entro en esta, por ejemplo, me dice que el precio que yo quería de este producto era de 4 libras. Es decir, que si está en 4 libras o más bajo, me avisaría. Y es que esto en un supermercado aquí te costaría unas 6 libras. Entonces con esto recibo un email diciendo que el artículo que he guardado está unos 30 céntimos por debajo del precio deseado y que el precio actual es de 3,70. Entonces, claro, ahí ya decido yo si me interesa comprarlo porque me quede poco o porque está tan barato que me compense guardarlo en casa. Si decidimos comprarlo, pinchamos en comprar ahora y ya la página nos redirigirá automáticamente. Como podéis ver aquí, el precio ha subido desde que se mostró esta alerta. Esto es probable que pase ya que las ofertas suelen ser por unidades o tiempo limitado. Así que si realmente es una ganga, te diría que lo compres lo antes posible. Ya que, por ejemplo, en este caso del Listerine, he llegado a verlo hasta por 1 libra. Entonces, claro, ir buscando correos antiguos en busca de buenos precios tampoco es lo recomendable, puesto que seguramente ya el precio haya cambiado. Ya que al recibir un correo con la alerta de precio, en este correo se mantendrá el precio o la imagen, pero realmente el precio sigue fluctuando. Entonces, claro, ir viendo estos correos es algo más bien orientativo para demostraros su funcionamiento. Poniendo otro ejemplo, como veis aquí,
esta leche de chocolate puse que mi precio sería 12 libras o menos, como precio que pagaría por él. Y el precio actual es de 10,80, con lo cual la diferencia es de 1,20. Podéis ver en el gráfico que está en 10,80 y el precio más bajo ha sido de 10. Vamos a ver si sigue siendo así, porque claro, esta notificación ya tiene unos días. ¿Veis? Esto sí, y aunque parezca que está aún más barato, no es así. Este es el precio si te suscribes a recibir un producto de forma periódica. Pero si seleccionáis en una sola compra, entonces sí, es el mismo precio de la notificación. Y ahora ya lo añadimos a la cesta y listo. Bueno, pues resumidamente, esta es una de las maneras de encontrar buenos precios. Y es la que más uso. Por ejemplo, ahora estoy interesado en comprarme un ratón de la marca HyperX, ya que me gustaría tener todos los periféricos corriendo bajo el mismo software. Entonces he estado pensando en comprarme este, que sería exactamente igual al Deluxe que tengo. Bueno, la diferencia sería que este trae el sensor PMW 3335, creo recordar, pero todo lo demás es prácticamente lo mismo. Y como veis, está en 33,42, que no es caro. Pero como no tengo prisa, pues lo pondré en la lista. ¿Veis? Aquí podéis ver el 33,35 y el mío es el 33,89. Como iba diciendo, como no tengo prisa, copio el link y lo pego en la página de Camel. Aquí lo tenemos, me dice que está en 33,42 y si nos venimos hacia abajo podemos ver el precio más bajo que ha tenido. Y pues lo más bajo ha sido 20 libras. Un precio realmente barato, así que vamos a ponerlo en 25. Como podéis ver aquí no está mi correo, entonces podéis poner uno cualquiera si no estáis registrados. Pero bueno, yo voy a entrar con mi cuenta para que se guarde este producto en la lista. Vale, ahora sí. Y como hemos dicho, escribimos 25. Y entonces después de esto, pues cuando el precio sea igual o inferior a 25, me enviarán un mensaje o bueno, un correo, como ya habéis visto anteriormente. Y por último voy a comentar un último ratón en el que también estoy interesado. Este ratón, que como veis ahora está en mitad de precio, aunque la gente se queja de que la calidad no es muy buena y de que es muy grande. Y claro, realmente es que quizá este ratón es más para un uso multimedia y trabajar que para jugar. O al menos yo considero que podría ser muy cómodo para estas tareas. Y es que lo mejor que tiene este ratón... Ah, por cierto, este es mi teclado de hecho. Bueno, como iba diciendo, este ratón dispone del sensor Pixar 3389 y los sensores de OnROM. Así que en realidad este ratón es exactamente igual que el que dispongo ahora mismo, con la diferencia de que el chasis es más ergonómico y grande. Lo único que no me acaba de gustar es que tenga tantísimos botones, aunque realmente esto puede ser una gran ventaja si lo configuráis con accesos rápidos o para quien lo use y le saque el provecho. Es que yo soy bastante flojo para estar configurando todo esto y... Ah, por cierto, son 11 botones. Bueno, y de nuevo, como no lo necesito ahora mismo, vamos a ver en qué precio mínimo ha estado para tener una idea en cuánto podría comprarlo si bajara aún más. Pues parece que el precio mínimo ha estado en 25 y el precio generalmente está sobre 40. Y ahora hemos dicho que está en 30. Con lo cual este ratón más barato va a ser muy difícil. Pero igualmente podemos poner aquí 25 y ya está. Cuando llegue a 25, si es que llega, pues ya me mandará una notificación y decidiré si me sigue interesando o no. Bueno, pues esto era todo, ya que tampoco quiero alargar esto demasiado. Simplemente, como he dicho antes, siempre me ha parecido muy interesante poder rastrear todo el historial de precios de los artículos y de esta manera saber también si realmente es un buen precio o no. Si veis aquí, tengo algunas cosas en la cesta. Tampoco sé muy bien cómo usar esta página ya que no la uso en la web. Siempre lo uso desde el móvil y además de esto yo nunca me meto en la página. Simplemente voy añadiendo cosas y voy recibiendo notificaciones en el correo. Y como veis aquí, lo que voy añadiendo son cosas no perecederas, que puedes tener almacenadas con bastante tiempo sin problema. El único inconveniente que mencionaría de esto
es que al final compras más de lo que necesitas y estás todo el tiempo comprando cosas pareciendo que derrochas más que ahorras. Además tendrás que ser responsable y saber cuándo es el momento de comprar y cuándo no merece la pena. Y bueno, al final creo que es mejor para cosas esporádicas más que para cosas de consumo. Es decir, cosas que realmente no necesitas a diario. Cosas como el teclado que me compré, que lo puse aquí, me mandó una notificación y cuando estaba a mitad de precio me lo compré y listo. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad. No dudéis en escribirme, dejarme vuestro comentario o dudas al respecto. Y como siempre, nos vemos en el próximo. Un saludo.